Bueno, mis hermanos, hablábamos entonces de que en primer lugar hay un requisito espiritual, la verdadera conversión; en segundo lugar un requisito ceremonial que habla del bautismo, pero hay un requisito organizacional. La Confesión de Londres de 1686, en el capítulo 6, artículo 6, dice que los miembros de esas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Este tercer punto de los requisitos o el requisito organizacional habla, amados hermanos, de la unión que debe haber como organización en la iglesia. Habla de que estos santos que manifiestan en una forma visible su obediencia, lo manifiestan por su profesión de fe y por conducta, acuerdan voluntariamente andar juntos en el mandato de Cristo, conforme a los designios del Evangelio, dándose a sí mismos al Señor. Así que no hablamos solamente de una verdadera conversión y el bautismo, sino de una vida constante de obediencia al Señor, profesando la sujeción a los mandatos del Evangelio, viviendo para la gloria de Dios siempre. Así que, en resumen, en primer lugar, requisito espiritual, la verdadera conversión. En segundo lugar, requisito ceremonial, el bautismo. Y en tercer lugar, requisito organizacional, que es esta vida continua de profesión de fe y conducta en unión con los hermanos. Vamos a continuar con los deberes de los miembros. ¿Cuáles son los deberes que las personas que cumplen los requisitos anteriores, por lo cual ya hacen parte de los miembros de la iglesia, deben cumplir? En primer lugar, congregarse fielmente, especialmente guardar el día del Señor. Esto lo vemos desde Deuteronomio 5, también en Hechos 27, Primera de Corintios 16, 1 y 2, Hebreos 10, 25. Uno de los textos más clásicos es: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El congregarse en la iglesia es un mandato bíblico y es un deber del miembro de la iglesia. En segundo lugar, apoyar económicamente. Gálatas capítulo 6, versículo 6, segunda de Corintios 9, primera de Timoteo 5, 17. Habla de que el miembro de la iglesia, con lo que tiene, como vemos en la iglesia primitiva, que de lo que tenían, vendían y repartían entre todos. Amados hermanos, el verdadero miembro de la iglesia es una persona generosa hacia la iglesia y hacia los pobres. La Biblia enfatiza muy bien que el Hijo de Dios, que hace parte de una iglesia bíblica, da para la iglesia, para el sustento de los ancianos de la iglesia y para los pobres, porque su corazón es generoso primeramente con los del reino, pero también con los que no son hijos de Dios. Un cristiano, hermanos, que es tacaño, como se dice vulgarmente, una persona que simplemente no da por amor al dinero, está cayendo en pecado. Nosotros debemos mirar por el bien del otro primero que por el nuestro. En tercer lugar, promover la edificación y la paz. Es decir, ejercer los dones que haya recibido del Señor con humildad y con sujeción. Quiero leer Primera de Pedro 4, capítulo 10. Primera de Pedro 4, capítulo 10. Capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, Dios a todos nos ha dado dones, algunos en el servicio, otros hablando, pero sea cual sea el don que hayamos recibido, debemos ejercer estos dones con humildad y sumisión en servicio a Dios y a la iglesia, a nuestro prójimo. ¿Para qué? Para promover la edificación y la paz. Recordemos que uno de los principios bíblicos más importantes es el amor al prójimo. Y en la iglesia esto tiene que ser verdad también. Y se ejerce por medio de este servicio con los dones que Dios me ha dado al prójimo para edificarlo, porque en la iglesia unos a otros se edifican, unos a otros se construyen y crece la iglesia junta, siendo nutrida entre ellos mismos por Cristo. En cuarto lugar, apoyar y someterse al liderazgo de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es un mandato bíblico someterse a los pastores. Obviamente, siempre y cuando estos pastores estén sometidos a la vez a Dios, a su palabra. Porque cuando habla de ese sometimiento a los pastores, no habla de un sometimiento servil o de una subyugación por parte de los pastores, sino que habla de que esos pastores amorosos, con el cuidado y amando la iglesia, o al menos intentando amarla como Cristo lo hizo, la cuidan, velan por ella, la enseñan, la dirigen, la guardan. La iglesia entonces, sabiendo que estos pastores y líderes están siendo dirigidos por la escritura, por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, y que están haciendo con amor lo que hacen en la iglesia en su servicio para los santos, se someten entonces a los pastores porque saben que ellos van a dar cuentas, porque saben que ellos son conscientes de que van a ir ante el trono de Dios a rendir cuentas por todo lo que hicieron y por todo el ejercicio de sus funciones en la iglesia. En quinto lugar, el quinto deber de un miembro de una iglesia es orar constantemente por la edificación de la iglesia. Amados hermanos, orar constantemente por la edificación de la iglesia, es un deber fundamental del cristiano, del miembro de la iglesia. Quiero leer Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por quienes, y súplica por todos los santos. Un miembro de una iglesia, y de hecho un hijo de Dios, amados hermanos, está velando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu por todos los santos, perseverando en la oración, porque entiende que su deber como hijo de Dios es velar por el prójimo, y como entiende también que es incapaz de cuidar, incapaz de cambiar el corazón, incapaz de hacer cualquier cosa por el otro sin la gracia de Dios, ora primero. Ora para que Dios santifique más a sus hermanos. Ora para que Dios los guarde. Ora para que Dios obre en ellos, porque entiende que es Dios y únicamente Dios quien puede hacerlos más a la semejanza de Cristo. Y como es su deseo ferviente que la iglesia ame más al Señor, busque más al Señor, crezca más en santidad, ora entonces por sus hermanos. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. En cuanto a los deberes: primero, congregarse fielmente. Segundo, apoyar económicamente. Tercero, proveer la edificación y la paz.
Cuarto, apoyar y someterse al liderazgo de la iglesia. Y quinto, orar constantemente por la edificación de la iglesia. En sexto lugar, el deber del cristiano es conducirse en una vida cristiana piadosa. ¿Cómo? Mediante la devoción personal a Dios, una vida familiar piadosa, el evangelismo personal, el uso de la libertad cristiana y la separación del mundo. Amados hermanos, el deber suyo y mío como miembros de la iglesia bíblica Semillas de Fe es conducirnos en una vida cristiana piadosa. Y esto se hace viviendo en devoción a Dios, en devoción personal, pero también en devoción familiar. Y quiero dirigirme primero a los hombres de la iglesia. Hermanos, están viviendo vidas personales de devoción, pero también familiares de devoción a Dios. Están llevando a sus familias a adorar al Señor. En el caso de las hermanas están enseñando a sus hijos la palabra de Dios y los están guiando al Señor. Si son solteros, su vida de devoción personal está creciendo, están buscando al Señor. Amados hermanos, no puede haber en nuestra vida, escuchen muy bien, en la vida de un verdadero creyente, no puede haber un pecado contra el cual no esté luchando. El cristiano no es que no deba tener ningún pecado. No. El cristiano va a pecar y tiene pecados. Pero no puede haber ningún pecado en la vida de un cristiano contra el cual no esté luchando. Porque si usted no mata el pecado lo va a matar a usted. Y por eso debe luchar constantemente. La vida de devoción, hermanos, debe ser ferviente en nuestras vidas para que el pecado no venza, para que nosotros podamos glorificar a Dios mortificando nuestros pecados, viviendo vidas santas para Él. Así que la devoción personal y la devoción familiar hacen parte de esta conducta piadosa que es deber del cristiano, pero también el evangelismo personal, el hablarle a otros de Cristo, de las maravillas del Señor, el uso de la libertad cristiana y la separación del mundo, como ya lo vimos anteriormente. En séptimo y último lugar, asistir y participar en las asambleas, votando cuando sea necesario ante la toma de decisiones. Hermanos, siendo responsables para escoger lo que sea mejor en favor de la iglesia local, conforme a la mente de Cristo revelada en las Sagradas Escrituras. Llegará el momento donde nosotros como iglesia bíblica vamos a tener que hacer asambleas exclusivamente con los miembros de la iglesia para tomar decisiones, para votar, y debe hacerse con una mente sabia, centrada en la gloria de Dios y en el beneficio de nuestros hermanos. Así que quiero recapitular todo lo que hemos visto. En primer lugar, hablamos de los que hacen parte de la iglesia visible e invisible. Hablamos de estos que profesan la fe del evangelio y la obediencia a Dios y que no deben destruir con errores fundamentales su profesión. También hablamos de los requisitos para ser miembro, que es el espiritual, es decir, la verdadera conversión, el requisito ceremonial, el bautismo y el requisito organizacional. Y en último lugar hablamos de los deberes: congregarse, apoyar económicamente, promover la edificación y paz, apoyar y someterse al liderazgo, orar constantemente por la iglesia, conducirse en una vida piadosa y asistir a las asambleas. Amados hermanos, esta es la doctrina bíblica de la membresía. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por elegir un pueblo que no lo merecía para tu gloria. Un pueblo, Señor, pecador, pero que has redimido por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Gracias por hacernos parte de este pueblo. Te pedimos, Señor, que nos permitas glorificarte ejerciendo cada deber, Señor, que en tu palabra nos mandas. Dios mío, que para tu gloria podamos congregarnos fielmente. Ahora que no podemos, que lo hagamos, Señor, que nos unamos en un mismo espíritu a través de estos medios, que podamos apoyar económicamente según la capacidad de cada uno, Señor, para el avance de tu reino, que podamos promover la edificación y la paz ejerciendo los dones que hayamos recibido de ti.
que podamos apoyar y someternos al liderazgo de la iglesia sabiamente, que podamos estar orando constantemente por la edificación de nuestros hermanos y también que nuestra vida pueda conducirse de forma piadosa, en devoción personal, en devoción familiar, en evangelismo, en separación del mundo, y que cuando llegue el tiempo podamos participar y deleitarnos en las asambleas como iglesia para glorificar más tu nombre. Dios mío, danos gracia para ejercer nuestro rol, ejercer nuestro papel como iglesia y poder glorificar tu nombre, sirviéndote con fidelidad en todo. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por ser quien eres y hacer lo que haces. En Cristo Jesús. Amén.